de ello, Dios. Padre, que la iglesia pueda recibir, Señor, que la iglesia pueda ser ministrada, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Hoy quiero hablarles del tema, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Cómo se llama la prédica? Para esto apareció el Hijo de Dios. Y te voy a pedir, por favor, si me acompañan a Primera de Juan 3:8. Cuando lo tengan, ya saben, ¿verdad? Nos dicen amén. Por favor. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Desde que el pecado entró en la humanidad, desde que Adán y Eva cometieron pecado, desobedecieron a Dios, vino una consecuencia grave, ¿verdad? Entró el pecado y juntamente con el pecado entraron muchas consecuencias para la humanidad. Y desde este entonces, todos como seres humanos y aún la tierra, existía la necesidad de un Salvador, de un Redentor. Desde el primer libro de la Biblia vemos en Génesis la primer promesa de redención. Después, si usted lo quiere buscar, Génesis 3:15 es la primer promesa que nos habla acerca de una redención, acerca de una salvación. Pero sobre todo, específicamente en esta promesa, se nos dice que iba a haber alguien que iba a triunfar sobre el enemigo. Y ahora nosotros sabemos quién es ese alguien, ¿verdad? Es Jesucristo. Y uno de los profetas que más habló acerca de que el Mesías iba a venir, de que un Salvador iba a venir, a lo largo de todo el Antiguo Testamento hubo profecías que estuvieron anunciando la venida de un Salvador, la venida de un Redentor aquí a la tierra. Pero uno de los profetas que más enfatizó sobre su obra fue el profeta Isaías. Y lo vemos, podemos ver la palabra de Dios, Isaías en el capítulo 53. Es una de las profecías más claras y que mejor describe la obra de Jesucristo en la tierra, su muerte, su resurrección, lo que Él iba a hacer aquí en la tierra. También la palabra de Dios nos enseña en Isaías 61, también es una profecía muy clara acerca del Mesías. No se las voy a leer porque son largas y por el tiempo. Mi deseo es que ustedes puedan ser ministrados y el deseo de Dios principalmente. Pero yo creo que cada uno de nosotros lo conocemos y ubicamos estas profecías. En casa después las puedes leer, Isaías 53 e Isaías 61. Isaías fue el profeta que un poquito más enfatizó acerca del Mesías, o fue como más clara su profecía acerca de esto. Y quiero darte rápidamente 5 propósitos por los cuales Jesucristo vino a la tierra. Número 1, reconciliarnos con el Padre. A través de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos deja ver que cuando entró el pecado hubo una separación entre el hombre y Dios. Ya no podíamos acercarnos a Dios de una manera libre porque nuestra vida había sido, porque teníamos pecado. Y obviamente sabemos que Dios es un Dios 3 veces santo, así que no podíamos acercarnos a Él. Necesitaba que hubiese un derramamiento de sangre. Por eso es que en el Antiguo Testamento vemos cómo para perdón de pecados necesitaban ofrecer sacrificios constantemente, de día y de noche se estaban ofreciendo sacrificios por el perdón de los pecados y también para poder tener esa cercanía con Dios. A través de Jesucristo nosotros tenemos esa reconciliación con el Padre y tú y yo podemos acercarnos de una manera libre. Por eso dice la palabra de Dios: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Ahora tú y yo tenemos la confianza
de acercarnos al Padre, porque a través del sacrificio de Jesucristo, ese acceso, esa puerta se abrió de par en par para que tú y yo pudiéramos tener la libertad de venir al Padre. Otro propósito vino a perdonar nuestros pecados. ¿Y cuántos de nosotros, la palabra de Dios dice que si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, estamos siendo mentirosos, porque todos, absolutamente todos hemos pecado, absolutamente todos hemos transgredido la ley, absolutamente todos, ninguno de nosotros podemos decir yo no he cometido ningún pecado, o yo soy santo, o yo soy bueno. Todos de alguna u otra manera hemos cometido pecado, pero Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados. Jesucristo vino a limpiarnos de esa culpa, de esa transgresión que nosotros habíamos hecho, y Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar para que esos pecados fuesen totalmente borrados. Dice la palabra de Dios que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Nosotros debíamos de haber pagado por nuestros pecados, pero sin embargo Jesucristo, por amor a nosotros, pagó por nuestros pecados, y ahora tú y yo somos limpios, y ahora tú y yo podemos venir cuando tenemos un corazón de arrepentimiento, cuando tenemos un corazón de dolor por el pecado. Tú y yo podemos venir a Jesús y Él nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ello? Porque podemos tener esa libertad, podemos decir: Jesús, yo fallé, pero vengo delante de ti, y tu palabra dice que tú eres mi abogado, que tú eres mi abogado y que tú me perdonas. Ese es otro beneficio que nosotros podemos obtener a través de que Jesucristo vino a esta tierra. El tercer propósito fue traer libertad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido atados a distintas cosas? El enemigo se encarga de que tú y yo tengamos ataduras que no nos dejen acercarnos a Dios, que no nos dejen vivir la vida plena que Dios nos ha llamado a vivir. Y el enemigo viene a través del pecado y nos ata. ¿A cuántos de nosotros nos costó trabajo dejar tal vez el alcohol, tal vez el cigarro, tal vez la fornicación, tal vez el adulterio, la mentira? Esto es porque hay ataduras en nuestra vida, en nuestro espíritu. Pero una vez más, a esto vino Jesús, a traer libertad y a deshacer toda ligadura, toda atadura a través de Jesucristo es rota, y nosotros somos libres. Dice la palabra de Dios que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres, no una libertad parcial, no una libertad temporal, sino una libertad total. Seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos experimentan esa libertad en Dios? Y si tú no la experimentas, hoy Dios puede liberarte, hoy Dios puede traer libertad a tu vida. El cuarto propósito vino a sanar toda enfermedad. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él iba predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué era lo que más hacía Jesús en esta tierra? Lo vemos a lo largo de los evangelios, que Él liberaba a los que estaban endemoniados, y que Él, en muchos pasajes lo podemos ver, que Él sanaba a los enfermos, que Él venía y de distintas maneras Él sanaba a los enfermos. Él imponía sus manos, de distintas maneras Él lo hacía, pero a eso también vino Jesús, a sanar nuestras enfermedades. Si tú hoy estás enfermo, quiero decirte algo: Él vino a la tierra para que tú y yo fuésemos sanos. Y a lo mejor alguno de ustedes ya lo ha experimentado, la sanidad de Dios. Se nos han dado aquí muchos testimonios acerca de lo que Dios ha hecho, y de verdad es increíble y es un milagro de parte de Dios que Él sana nuestras enfermedades que clínicamente o médicamente son imposibles. Para Jesús no es imposible. Él puede sanarte de toda enfermedad. ¿Cuántos dicen amén?
Y el último punto, y en el que yo me quiero enfocar, es Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y esto es lo que leíamos al principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. El pecado encierra todo esto, encierra la esclavitud, encierra la enfermedad, encierra las ataduras. Y por eso es que este pasaje primero nos habla acerca del pecado y nos está diciendo que el pecado, pero termina diciendo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y hubo 2 ocasiones en las que el diablo ilusamente creyó que había vencido y creyó que había ganado. Y una de ellas fue primero cuando introdujo el pecado a la humanidad. Él creyó que había vencido y que ya la humanidad estaba perdida, que lo que Dios había creado, que dice la palabra de Dios que Él nos puso como corona de la creación. Y el diablo obviamente se regocijó porque dijo: pues ya entró el pecado a la vida de la humanidad, y él creyó que había vencido. Pero lo que no sabía era que, por así decirlo, se estaba echando la soga al cuello, porque estaba asegurando la venida de Jesucristo a la tierra. Estaba asegurando que Él iba a venir a salvar a la humanidad, a traer la redención a la humanidad y juntamente asegurar el destino de Satanás, que todos nosotros lo sabemos que es, que un día va a terminar en el lago de fuego. Y el diablo, mi intención no es predicarte del diablo, pero sí dice la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo enfatiza, lo tenemos que nosotros también predicar, enseñar y también leer acerca de ello. Dice la palabra que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. El enemigo planea, es astuto, es muy hábil, y así como él planeó cómo preguntarle a Eva, cómo introducir el pecado a la humanidad, él sigue planeando tu destrucción. Él sigue planeando tu muerte, y Él sigue planeando el que tú caigas y que no crezcas y que no alcances el propósito de Dios para tu vida. Y Él maquina cosas para hacernos caer. Dice la palabra que Él vino para robar, matar y destruir. ¿Y qué va a robar Satanás? Obviamente tiene que ser algo que ya nos pertenece. Y Jesús nos dio vida, Jesús nos dio provisión, Jesús nos ha dado una vida en abundancia, y eso nos pertenece. Las promesas de Dios nos pertenecen, y eso es lo que vino Satanás, a robar todo eso. También vino a matar. Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice la palabra que pasamos de muerte a vida. Él nos dio vida, por eso el diablo quiere matar tu vida espiritual. El diablo quiere derribar y destruir tu vida, tu comunión con Dios. Tu comunión con Dios es lo que nos da esa vida. Y también vino a destruir puede ser tu familia, a destruir tu persona, a destruir tu salvación, que tú renuncies a tu salvación. Dios nos ha dado a través de su Hijo la salvación. Dios ya nos otorgó la salvación a través de que envió a su Hijo por amor a nosotros. Pero el diablo obviamente va a maquinar y va a planear hacerlo de una manera tan astuta que a veces no nos damos cuenta y ya estamos débiles en nuestra comunión con Dios y ya no queremos venir a la iglesia, y son cosas tan sutiles que se van metiendo en nuestra vida, que a veces no nos damos cuenta. Pero tenemos que tener nosotros nuestros ojos bien abiertos, y la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado armas carnales, sino nos ha dado armas espirituales que son poderosas para la destrucción de fortalezas. El enemigo levanta fortalezas en contra de nosotros, el enemigo levanta tantas cosas en contra de nosotros, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos puede alertar acerca de lo que el enemigo está planeando, de lo que el enemigo está tratando de infiltrar en tu familia, tratando de infiltrar en tu vida espiritual,
Tal vez puede ser una persona, a lo mejor como jóvenes, te está tratando de meter ahí una muchachona, un muchachón o algo así, o a lo mejor en el matrimonio, en el trabajo ya te está haciendo ojitos alguien, y son cosas que comienzan muy sutilmente. El enemigo no va a venir a presentarte algo así de sopetón, porque pues inmediatamente lo vas a rechazar, pero él va poco a poco se ve infiltrando. Quiere desanimarte, quiere confundirte, quiere robar a tu familia, quiere meterte a una pasividad espiritual. Cada uno de nosotros sabemos que estamos en un tiempo donde son tiempos finales y donde por así decirlo, la guerra espiritual se ha intensificado porque hay mayor oposición, pero también el reino de Dios se está estableciendo en nuestro mundo, en nuestra familia, y obviamente la guerra comienza a intensificarse. Y esa pasividad viene a nuestras vidas y tenemos que identificarla. Si tú y yo ya no tenemos las mismas ganas de orar, o si tú y yo ya no tenemos las mismas ganas de leer la palabra de Dios, o si tú y yo ya no estamos orando como lo hacíamos, ya no vivimos esa vida en santidad como lo hacíamos antes, tenemos que tener cuidado. Tal vez el enemigo se está infiltrando y tú no te estás dando cuenta y tú dices, no, pues a mí no me está haciendo nada, yo estoy tranquilo. Pues precisamente te está frenando, precisamente te está impidiendo que tú te levantes en guerra espiritual, que tú te levantes para arrebatar lo que Dios te ha dado, que tú te levantes para apropiarte de las promesas de Dios. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No importa lo que el diablo esté maquinando, no importa los planes que él esté levantando en tu contra. Yo quiero decirte que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y te voy a pedir por favor si me acompañas a Colosenses. A Colosenses 2:15, por favor. Perdón. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. La segunda ocasión que el diablo pensó que había vencido fue cuando Jesucristo murió. Y él pensó que ya había ganado, y él pensó que su plan de que Jesucristo fuese crucificado había tenido éxito, pero lo que no sabía es que también, una vez más, estaba poniéndose la soga al cuello, una vez más estaba firmando su sentencia de destrucción, porque Jesucristo iba a resucitar al tercer día, y él iba a vencer a la muerte. Él venció a la muerte, y por eso es que tú y yo tenemos vida, y tenemos vida en abundancia. Y es interesante cómo los discípulos, cuando se les aparece camino hacia Emaús, ¿verdad? Y que ellos no lo conocían. Ellos platicaron con él y dijeron, pues se supone que iba a venir la salvación a Israel, platicando con Jesús, y no se habían dado cuenta que era Jesús. Pero tú y yo podemos conocer a ese Jesús. Tú y yo conocemos a Jesús y sabemos que por esa resurrección nosotros podemos tener libertad, nosotros podemos tener sanidad, nosotros podemos tener perdón de pecados y nosotros podemos acercarnos al Padre. Necesitamos identificar las obras del diablo en nuestras vidas. No es que vivamos con temor, no es que vivamos con, oye, el diablo, y por todos lados veo al diablo, pero es una realidad que no podemos nosotros negar. Si fuera algo como que no es tan importante, la palabra de Dios no lo hablaría, no nos alertaría acerca de esto, no nos amonestaría acerca de tener cuidado con lo que el diablo maquina, con lo que el diablo levanta en nuestra contra. Necesitamos nosotros estar con nuestros ojos bien abiertos. Y tal vez el enemigo te ha completamente atado, completamente estás atado al pecado,
completamente estás siendo oprimido, tal vez tu vida espiritual ya no es la misma y te sientes como oprimido, no te sientes con esta libertad, tienes temor en tu corazón, porque una de las artimañas del enemigo es infundirnos temor por cualquier cosa. Él viene y como que siembra semillitas de temor y de temor y de temor, y al rato ya te da miedo salir, y al rato ya te da miedo orar, reprender las obras del diablo, porque sientes ahí como el susurrito ahí que te da escalofrío, y la verdad es que el diablo te atemoriza. Pero nosotros podemos confiar que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, que Jesucristo lo venció y que ahora nosotros tenemos la autoridad para reprender las obras del diablo. Le voy a pedir al que si me ayudan con el teclado, por favor, no sé quién. Y no importa lo que el diablo esté planeando en tu contra, no importa lo que el diablo planee en contra de nuestra nación, en contra de nuestra iglesia, nosotros tenemos la autoridad a través de Jesucristo, y dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. ¿Lo podemos creer? Yo te pido que te pongas de pie. Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Él venció a la muerte. Jesucristo venció a la muerte. Y el mismo Jesucristo que está contigo y que está conmigo, y que tú y yo lo hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Él está de nuestro lado. En cualquier situación que tú estés viviendo, si tú te sientes, si tú identificas que el enemigo está trayendo opresión a tu hogar, que el enemigo está trayendo ataduras a tu vida, que tú dices, o sea, ya no quiero, pero no puedo dejar de hacerlo, no puedo dejar de hacer tal cosa. Tú puedes levantarte y tú puedes decir: Jesucristo, yo creo que tú apareciste para deshacer toda obra del diablo en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis padres, en la vida de mis hijos. Tú y yo podemos creerlo, y tú y yo podemos arrebatar lo que Jesucristo ya nos dio. Y si tú identificas esto, tú identificas que estás siendo oprimida en tu vida espiritual, cualquier obra del diablo que ya mencionamos, sea enfermedad, sea atadura, sea opresión, sea lo que sea, queremos orar por ti, y creemos que en esta noche Dios va a traer libertad y Dios va a ministrar. Entonces, si tú quieres pasar en lo que entonamos un canto, pasa y vamos a orar por ti y a ministrarte. Amén. Si puedes cerrar sus ojos, los que van a pasar adelante, y tú si te quedas en tu lugar, levanta tus manos y dile: Señor Jesús, tú eres digno, tú eres grande, Señor, tú eres fuerte. Jesús,